Muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida en nombre de la profesora Berta C. Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, a otra de las conferencias que se realizan en el marco de la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. Como saben, la conferencia de esta tarde será impartida por el doctor Benjamín Juárez. Sin embargo, por motivos de salud no pudo acompañarnos, y el día de hoy nos hace un favor de leer esta ponencia José Daniel Aceo Azcárraga, quien es también estudioso de la música y de la educación en México. Muchas gracias, Daniel, por apoyarnos, y nuevamente gracias a ustedes por asistir a esta conferencia. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. El doctor Juárez Echenique mandó la conferencia impresa, ¿no? Entonces me permitiré leerla textualmente. Vamos a hacer unos detenimientos más o menos a la mitad y al final de la conferencia, porque hay algunos materiales de audio que el maestro quería compartir con ustedes. Entonces, primero que nada, ¿sí me escuchan todos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Y al final vamos a hacer una serie de comentarios o de preguntas que se irán sistematizando para irles respondiendo, ¿ok? Bueno, el maestro Echenique escribe: muy buenas tardes, lamento mucho no poder estar con ustedes hoy y agradezco mucho a José Daniel Aceo Azcárraga que lea para ustedes esta charla. Y empieza: la maravillosa exposición de los museos vaticanos que pueden visitar en San Ildefonso nos permite admirar la riqueza y expresividad de obras maestras que, además de tener un significado religioso, que ilustran las vidas y las escrituras de los santos, poseen un valor artístico intrínseco que invita por igual a creyentes y no creyentes. La semana pasada tuve la fortuna de visitar tres de las más grandiosas catedrales de Francia: Notre Dame en París, la majestuosa Catedral de Reims, donde se coronaron varios reyes en la época del Renacimiento, seguro tanto por su grandeza como por estar rodeada de los mejores viñedos de Champaña, y la increíble Catedral de Chartres, con sus vitrales, esculturas y monumental arquitectura. Una catedral no es solo el centro religioso de una ciudad o una comarca. En el ámbito católico, de lo que se denomina una diócesis, y el nombre catedral viene de silla, que en griego catedra, es decir, el lugar donde el obispo tiene su asiento para hablar de la religión y establecer reglas y ordenamientos. Pero más allá de sus funciones religiosas, una catedral es un lugar de identidad y de orgullo. Una construcción que requiere de enormes conocimientos y recursos, un espacio de impartición de justicia y perdón, por supuesto, y un lugar donde se desarrollan muchísimas actividades económicas, comerciales y festivas. Alrededor de las catedrales tradicionalmente se lleva a cabo una importante actividad comercial para aprovechar la convocatoria de las fiestas religiosas. Feligreses de cerca y de lejos vienen a la catedral para Corpus Christi o para Navidad. Para la fiesta del santo local, como millones acuden a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre y de paso compran imágenes y gorditas. Antiguamente no se podía omitir el disfrutar el chivo en salsa de pulque si uno iba a la peregrinación. En los mismos vitrales de la Catedral de Chartres no solo vemos a la Virgen, santos y profetas, también imágenes de los mercaderes de vinos, pieles y telas que pagaron por ellos y que vendían su mercancía en los portales de la iglesia. En el México de los siglos XVI a XVIII, la Plaza del Zócalo era una gran congregación y un gran mercado donde para las fiestas, como en todas las grandes catedrales del mundo hispano, se organizaban también espectáculos y fiestas. Hasta entonces había corridas de toros, frecuentemente a pesar de las protestas del obispo de entonces. Es inolvidable, la romería que de niño me tocaba vivir el jueves de Corpus. A muchísimos niños y niñas nos vestían con trajes regionales de inditos, como decían antes de tener un lenguaje políticamente correcto, y nos compraban frutas de la estación y figuras de mulitas de palma tejida. La catedral también era, hasta hace poco, un centro de empleo en el que los albañiles, plomeros, azulejeros y otros trabajadores se sentaban con sus herramientas y un letrero a esperar clientes. La catedral convoca a todos, no solo a los creyentes, y ofrece muchísimas cosas que no vemos a primera vista.
Desde la llegada de los primeros franciscanos que acompañaron a los conquistadores, fue claro que los naturales de estas tierras tenían una especial disposición e interés por la música. En el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, por ejemplo, junto con el español y el latín se enseñaba música como una de las 7 artes liberales, que se llaman así porque hacían libre al hombre. Y desde entonces hasta principios del siglo XIX se dedicaron importantes recursos para contratar y educar a los mejores músicos disponibles, cantantes, instrumentistas y en especial compositores. A la cabeza de la música en una catedral estaba el maestro de capilla, cuyas funciones eran educar a los niños del coro, dirigir la música para las misas, maitines y otras ceremonias, y principalmente también componer otras obras para las fiestas de cada año o conmemorar la muerte de un monarca. Para imaginar la riqueza, variedad y munificencia de toda esta música, habría que pensar dentro de cada catedral que hay una similitud de catedrales invisibles, hechas de música que lamentablemente hemos olvidado y que nos dan muchísimas pistas para conocer elementos de nuestra identidad. La llegada de Cortés a México se dio en tiempos de grandes cambios en Europa. Terminaba la Edad Media y con la imprenta, la reforma de Lutero, la conquista de América y los cambios políticos y económicos, se inauguraba una nueva época llena de promesas, pero también de miedos. Fue durante el reino de Carlos I de España, conocido aquí como Carlos V, su título como emperador, pues las Indias y tierra firme del mar y océano. Eran un reino diferente al de Castilla, que se inicia con la refundación de un México Tenochtitlán fascinante e inédito. La catedral está dentro de la antigua capital azteca y desde el principio la música habrá de jugar un papel central en ella. Antes de que llegara el primer arzobispo, Juan de Zumárraga, ya había un maestro de capilla en la catedral, que fue Juan Juárez, quien llegó en 1530 y recibió el encargo en 1532. Al principio ejerció sin sueldo y tuvo que defenderse de acusaciones de españoles que le reprochaban dar clases de música a los indios, y esto lo enfatizo porque así lo pone, ¿no? Sin embargo, Zumárraga lo defendió y por una de las primeras actas capitulares de la Catedral de marzo de 1536, sabemos que ya tenía la jerarquía de canónigo y que le habían encargado la preparación de la música para el recibimiento del primer virrey de la Nueva España, que en ese entonces era Antonio de Mendoza, el 14 de noviembre de 1535, con un presupuesto de 60 pesos de oro para contratar a instrumentistas y cantores que actuaron en las representaciones músico-teatrales. La música era imprescindible y requería ser de la mayor calidad posible. Durante toda la época de la Nueva España, los recursos conseguidos por medio de limosnas y de donativos para la construcción de las catedrales solo podía utilizarse para la obra o para vestir con música las ceremonias religiosas. La música era una metáfora de trascendencia religiosa, una ventana para percibir el orden divino en la creación y llevarnos a ese espacio de lo inefable, que escapa a las palabras y no pueden abordar ni la teología ni la filosofía. El pensamiento musical sobre la música tiene raíces en las ideas pitagóricas de la armonía, interpretadas por autores católicos como Boecio y el mismo San Agustín, también representado en esta exposición del Arte Vaticano. Pitágoras nos narra que paseando por un bosque escuchó sonidos muy hermosos que provenían de una herrería. Intrigado por la belleza de los sonidos, investigó el porqué y descubrió que los yunques tenían una proporción muy especial, y mientras más simple, más perfecto era el sonido. Si un yunque pesaba el doble, la proporción de 2:1 producía lo que ahora denominamos una octava, es decir, 8 sonidos. Después, la proporción de 2:3, una quinta, 5 sonidos, como entre las notas do y sol, y así la música era el arte que nos permitía percibir por los oídos la perfección de la creación. Boecio, San Agustín y otros autores cristianos identificaron 3 tipos de música en la denominada teoría de la música de las estrellas: la música mundana que producían los astros y la tierra en su movimiento perfecto alrededor del sol, y que no podíamos escuchar como castigo después del pecado original. Esta música manifestaba su armonía en la alternancia del día y de la noche, de las 4 estaciones, de todo movimiento sideral. Otra era la música humana,
de armonía y asimetría del cuerpo humano, del buen funcionamiento de los órganos internos, reflejo de esa perfección divina. Y finalmente, la música más primitiva, es decir, la música instrumentalis, música que requería de voces o de instrumentos para permitirnos contemplar lo divino por medio de sonidos. Es por eso que la música religiosa es un vehículo para llegar a ese territorio de lo inefable. Como en la meditación hindú o de los budistas, puede ser el sonido de una campana, por ejemplo, la repetición de un mantra o el sonido de un arroyo. Esos sonidos no son lo inefable, pero sí nos permiten llegar a percibirlo como no lo logramos con palabras ni conceptos. Este es un buen momento para escuchar una obra polifónica de este género, un pange lingua, un modo hispano, al estilo español, que inicia con canto llano, es decir, tendido, ¿no? Tonos siempre repetitivos y poco cambiantes, y luego integra otras voces e instrumentos. Obras de Francisco Guerrero, uno de los grandes maestros de la música hispana. Se conserva una copia en la Catedral de Puebla, donde está muy bien representada su música en docenas de partituras. El texto es de otro gran padre de la Iglesia que podemos ver repetidamente en la exposición, Santo Tomás de Aquino, y se cantaba en la fiesta de Corpus Christi, los Jueves Santos y unos versos. El Tantum Ergo cada vez que se exponía el Santísimo. Me trae muchos recuerdos de mis años mozos como acólito en San Felipe de Jesús, aquí cerquita, en la calle de Madera. Entonces vamos a escuchar el Pange Lingua. Cabe mencionar que todas estas grabaciones están dirigidas por el maestro Juárez Echenique. Cuestiones de tiempo no podemos escuchar todos, son más de 8 minutos, pero creo que en YouTube están estas grabaciones. Enrique Guerrero se ha encargado de recopilarlas ahí. Bueno, vamos a continuar. El maestro continúa diciendo: en tiempos de Carlos V y de Felipe II no se pensaba en la movilidad social ni en el progreso económico de todas las clases. La pobreza era vista como parte de la vida. Lo importante era tener en orden la sociedad.
Estaba pensada en tres estratos: los que defienden, luchan y gobiernan, es decir, la clase noble en el poder, o el poder mismo. Los que oran, es decir, monjes y sacerdotes, y finalmente los que trabajan en agricultura o en los distintos oficios, y que por supuesto tienen que financiar las armas y las guerras del primer grupo, y la vida de los religiosos para tener acceso al cielo. Si esto era complejo en Europa, imagínense lo difícil que era en Nueva España encontrar acomodo para todos los registros de ibéricos y naturales, criollos y mestizos, lo que conocemos como castas. Les dirían entonces letrados y analfabetos, cada quien con sus idiosincrasias, gustos y características específicas, pero con la necesidad imperiosa de pertenecer a una nueva identidad novohispana que no era ni solamente europea ni exclusivamente americana, es decir, que tenía una gran riqueza de rasgos africanos, herencias árabes y judías, y hasta reductos de influencias asiáticas, presentes desde los primeros años de la Nueva España. Un magnífico ejemplo de esta idea de cobijar a todos los miembros de una sociedad bajo un manto que da identidad, lo vemos en varios cuadros de la exposición, donde hasta los ladrones están cobijados por el manto de la Virgen, una idea que seguro ha inspirado a más de un partido político para proclamar que aquí todos caben. Lo tenemos en una de las primeras páginas que narran un evento político y religioso con gran contenido musical. Me refiero al Túmulo Imperial, es decir, un largo poema de Cervantes de Salazar que narra las solemnes exequias de Carlos V en la Ciudad de México el día de San Andrés de 1599. Él había muerto en 1598 y había abdicado años antes, pero en esos tiempos las noticias tardaban en llegar y se requería de mucho tiempo para preparar de un modo solemne y suntuoso. Francisco Cervantes de Salazar estudió y después fue maestro en la Real y Pontificia Universidad de México, recién fundada en 1533, o sea, aquí. Su poema escrito en latín y castellano, pero cuando el entonces novedoso estilo de la poesía italiana nos muestra una ciudad, orgullo del imperio, sofisticada y ordenada, donde cada orden religiosa, cada grupo social tenía su lugar y convivía en armonía. Para esta gran conmemoración se hicieron edificaciones efímeras que costaron una fortuna y participaron los mejores músicos y cantantes de la ciudad. Otra obra maestra de la literatura novohispana es La Grandeza Mexicana de Balbuena, que compara México Tenochtitlán con las más célebres capitales europeas y subraya la calidad de sus edificios, calles, orfebres, la suntuosidad de sus fiestas y desde luego la presencia y alegría de la música en la ciudad. De la misma manera que el santo patrón establecía una identidad en una población, o las distintas advocaciones marianas, como vemos a lo largo de la exposición, y encontramos en Polonia, Portugal, Francia o España, la primera aparición en Europa de la Virgen fue en Zaragoza. La Virgen del Pilar, que en México fue la Virgen de Guadalupe, por muchísimas razones, desde el rico sincretismo de su historia hasta los innumerables hechos históricos que ha presentado, ha tenido una omnipresencia en la construcción de la identidad mexicana que rebasa los alcances de la religión. Ante estas reflexiones, ¿cómo podemos caracterizar la música mexicana? ¿Cómo podríamos describir la mexicanidad? Quizás habría que empezar por cambiar la pregunta y ver de qué manera la música contribuye a definir lo mexicano. Mi amigo Miguel Bazañas, profesor en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, publicó un libro intitulado Un mundo de tres culturas, honor, éxito y disfrute, basado en encuestas y estadísticas sobre valores. Busca definir la cultura como un sistema compartido de significados en una comunidad determinada. Utilizando escritos de Tocqueville y Weber, desarrolla dichos valores y va determinando una metodología con la que dibuja mapas culturales que pueden ayudar a determinar características de distintas culturas. Con datos tomados en la encuesta mundial de valores, identifica un grupo de naciones, los países anglosajones y Japón, en los que se celebra particularmente el éxito. En negocios, deportes, política, como un valor fundamental de alguien que está en la cima de la sociedad. Otras regiones, como los países de Medio Oriente, regiones de Asia Central y África, tienen como valor fundamental el honor. Respecto a las tradiciones, líderes religiosos, costumbres ancestrales, etc. Y una gran región, que es la tercera, en la que está comprendida América Latina, en donde el valor fundamental es el disfrute de la vida. Somos buenos para la fiesta.
para la gastronomía, para la música, para las artes, para contar historias. Obviamente esta división tiene muchas aristas y variables. Encontramos aspectos de las tres en cada comunidad, pero ayuda a generalizar para este ejercicio de identidad y valores. Otro punto a subrayar es que no es necesariamente mejor una que la otra. Alguien que disfruta de su trabajo lo hará con ahínco y con mejores resultados que alguien que solo busca el éxito económico, y de la misma forma toda sociedad debe valorar el honor para crear un tejido social duradero o celebrar el éxito para motivar a sus ciudadanos. Quisiera que ahora escuchemos un villancico de Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla de la Catedral de Puebla en tiempos de Palafox, que representa ese disfrute y esa inclusión social. Es una ensaladilla, es decir, un popurrí de canciones y danzas de distintos estilos. Una de ellas es llamada El Papalotillo. Y es una cita de una melodía popular del siglo XVIII, que seguro se escuchaba en las catedrales de Puebla de Los Ángeles, irresistible invitación a la danza, y no muy alejada de los ritmos característicos de los sones jarochos. La parte final es una negrilla, o sea, un villancico en la que llegan los cantores negros a dar serenata al niño Jesús, y con sus ritmos y tambores terminan por despertarlo, pero entran en diálogo musical con los mismos ángeles del cielo que cantan Gloria in excelsis Deo. Y como dicen los músicos populares, ya con esta me despido. Muchas gracias. Y bueno, cerramos escuchando el fragmento.
Bueno, pues esa fue la ensaladilla, ¿no? Un nombre muy chistoso, pero que evidentemente alude a una metáfora, ¿no? Precisamente, ¿qué son las ensaladas? Pues una combinación de varias cosas, ¿no? Entonces aquí el maestro comenta que tenemos una serie de ritmos y de sones que se van repitiendo, que se ponen otros, ¿no? Entonces eso es la ensaladilla novohispana. Entonces pues a la otra tendremos que montar y cantar una ensaladilla, ¿no?